Buenos días, chicos. A ver, voy a subir un vídeo con las soluciones de los ejercicios de las tareas del día 29, ¿vale? A ver, del día 29, exacto. Dice, un compuesto formado por carbono, hidrógeno y oxígeno se calienta en presencia de oxígeno, ¿vale? Este es el compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno y este es el oxígeno. La combustión de 50 gramos, ¿vale?, de sustancia produce 120,38 gramos de dióxido de carbono, CO2, ¿vale? Aquí está. Y 55,44 gramos de agua, ¿vale? Como veis, el compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno y el oxígeno están antes de la flecha, por lo tanto son los reactivos. Y el dióxido de carbono y el agua están después de la flecha, por lo tanto son los productos. Como os dije, esta flecha indica el paso del tiempo, es una flecha temporal, es decir, que esto es un instante inicial y esto es un instante final, ¿vale? Dice, halla la fórmula empírica de la sustancia, ¿vale? La fórmula molecular no la hemos estudiado todavía, ¿vale? Para poder hallar la fórmula empírica tenemos que saber de estos 50 gramos qué cantidad de carbono hay, qué cantidad de hidrógeno hay, qué cantidad de oxígeno hay, ¿vale? Y con esas cantidades haremos lo de siempre, dividirlo entre sus masas atómicas, que nos lo están aquí como datos, ¿vale? La del hidrógeno, la del carbono y la del oxígeno. Y después iremos multiplicando, dividiendo hasta obtener números enteros. Vale, pues para eso vamos a utilizar estas tres ideas que he escrito aquí más abajo. El carbono del compuesto está todo en los 120,38 gramos del dióxido de carbono. O sea, de estos 120,38 gramos son dióxido de carbono. Pues vamos a calcular qué parte es de carbono solamente, ¿vale? Y todo ese carbono es el mismo que hay en el compuesto al principio. El hidrógeno del compuesto está todo en los 55,44 gramos de agua. La idea es la misma. El agua tiene hidrógeno y todo el hidrógeno que hay en el agua viene del compuesto. Por lo tanto, vamos a calcular de estos 55,44 gramos cuánto hay de hidrógeno. Y finalmente, por diferencia, calcularemos el oxígeno. Es decir, si sabemos que el total es 50 y que el carbono es lo que sean, el hidrógeno es lo que sea, pues el resto, todo, será oxígeno. Vale. Como podéis ver, un átomo de carbono se une a dos átomos de oxígeno y forman una molécula de dióxido de carbono. Como sabemos las masas atómicas, pues multiplicamos 1 por la masa atómica del carbono, es decir, 1 por 12,007, y se lo sumamos a el producto de 2, ¿vale?, por la masa atómica del oxígeno, 15,994. Eso lo que significa es que de 44,0095 gramos de dióxido de carbono, 12,007 son gramos de carbono y 31,9988 son gramos de oxígeno. Por lo tanto, aquí tenemos ya la composición. De los 44 gramos, 12 son de carbono. Pues entonces vamos a ver en 120,3 cuántos habrá. Y el resultado es 32,8 gramos. ¿Vale? De los 120,3 gramos que se han formado de dióxido de carbono, 32,8 son de carbono. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con el agua. Entonces, partiendo de la fórmula del agua, decimos que dos átomos de hidrógeno se unen a un átomo de oxígeno. Acordaos que cuando está omitido el número aquí, significa que es un 1. Entonces, un átomo de oxígeno forman una molécula de agua. ¿De acuerdo? Multiplicamos 2 por la masa atómica del hidrógeno, multiplicamos 1 por la masa atómica del oxígeno y lo sumamos. Y el resultado es que de 18,01534 gramos de agua, ¿vale?, 2,1594 son gramos de hidrógeno,
y 15,9994 son gramos de oxígeno. Ya tenemos la proporción de hidrógeno dentro del agua. Entonces, en 55,44 gramos de agua, ¿vale?, multiplicada por esta proporción, obtendremos que 6,2 gramos son de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, finalmente, el oxígeno, como dijimos, era la diferencia. De 50 gramos le quitamos 32,8 gramos de carbono y le quitamos 6,2 gramos de hidrógeno y nos quedan 11,0 gramos de oxígeno. Ya tenemos las tres masas. Ya podemos calcular su masa, su fórmula empírica. Dividimos la masa de carbono entre la masa atómica del carbono. Dividimos la masa de hidrógeno entre la masa atómica del hidrógeno. Y dividimos la masa del oxígeno entre la masa atómica del oxígeno. Y obtenemos tres números. De estos tres números, el más pequeño es 0,688. Por lo tanto, dividimos el primero, el segundo y el tercero entre 0,88. Y obtenemos 3,97, que redondeando es 4. ¿Vale? 4 átomos de carbono tiene nuestro compuesto. Obtenemos 8,94, que es, redondeando, 9. 9 átomos de hidrógeno tiene, ¿vale? Y aquí obtenemos uno exacto, que es un átomo de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula empírica es C4H9O1, pero el 1 no lo escribimos. Eso sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice: al calentar 30,012 gramos de un bromuro de oro, se desprenden vapores de bromo y queda un residuo de 13,528 gramos de oro. Deduce la fórmula. Perfecto, nos dan los datos de las masas atómicas del bromo y del oro, ¿vale? Entonces, para saber qué cantidad de bromo tenemos, porque lo que ha hecho es descomponer el bromuro de oro en sus dos elementos, bromo y oro, ¿vale? La cantidad de oro nos la dan, 13,528 gramos. La de bromo no la sabemos, pero sabemos el total, por lo tanto, aplicando la ley de Lavoisier o de conservación de la masa, el total menos la parte de oro tiene que ser el bromo, es decir, 16,484 gramos, ¿vale? Y ahora hacemos lo de siempre, dividir la masa de los elementos entre sus masas atómicas. 16,484 gramos de bromo entre su masa atómica y 13,528 gramos de oro entre su masa atómica. Obtenemos 0,206, 0,069. El número más pequeño es 0,069, por lo tanto divido los dos entre 0,069 y obtengo que hay un átomo de oro y 2,99, es decir, 3 átomos de bromo. Por lo tanto, la fórmula es AuBr3, ya que el 1 se omite, ¿vale? Eso es todo, chicos. Hasta luego.